Amén. Aleluya. Un abrazo, Nilda. En el amor de Cristo también para ti. Vamos a hacer una oración rapidito. Aleluya. Para pedirle a Dios que nos ayude. Alabado sea tu nombre, Señor. Dios Todopoderoso. Dios de las infinitas misericordias. Dios de Abraham y Dios de Isaac. Y Dios de Jacob y Dios nuestro. En esta generación. Que nos ha llamado a tener comunión con tu Hijo Jesucristo. Gracias por habernos llamado a esta forma de doctrina. Gracias por la fe que nos has impartido, la misma que le diste a Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. No importando su edad, no importando su condición, creyó que tú eras poderoso para cumplir todo lo prometido. Nosotros hemos creído de esa misma manera, Señor. Sentimos esa misma fe que nos mantiene detrás de lo invisible, que nos mantiene detrás de la vida y de la inmortalidad que hay en el Evangelio. Por eso te damos gracias. Ayúdanos en este día. Señor, tú eres el Señor, la obra es tuya, el propósito es tuyo. Somos parte de tu plan y de tu programa. Mira a cada uno de los que estamos aquí, impártenos fe. Ayuda nuestra fe. Danos corazones retenedores, guardadores, hospedadores. Envía tu luz y tu verdad. Estas nos conduzcan a tu santa morada. Y éntranos en la comunión con los santos en luz, con los espíritus hechos perfectos. Éntranos en la comunión con la luz. Éntranos a ti, Señor. Gracias, Señor, en lo que te hayamos ofendido como hombres, perdónanos. Porque somos hombres y cometemos faltas y errores. Pero tú eres un Dios perdonador. Gracias, Señor. Bendice a todos los hermanos que están escuchando, a la hermana Nilda Corali. Bendice a mi esposa, traerla en paz. Bendice a los que no se han podido reunir. Y a todos los que estamos aquí presentes, guárdanos en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Pues vamos a seguir adelante compartiendo en esta tarde algunas escrituras. La semana antepasada hablamos sobre, sin mirar las libretas, hablamos sobre, sin mirar la libreta, hablamos sobre el rostro del Señor. Tenía que ver con el rostro, pero era más que Haz eso. resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aleluya. Muy bien. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Cada cosa que vamos oyendo y vamos aprendiendo es para nuestro beneficio. Claro, tiene que ser así. No vamos a hablar de lo mismo, y aunque vamos a hablar de lo mismo, aunque no es el tema, pero siempre se va a estar hablando de eso. ¿Entienden? No es el mismo tema, pero siempre seguimos hablando de eso. Que el Señor haga que resplandecer su rostro, porque el resplandor del Señor se manifiesta de las Escrituras. Y cuando resplandece luz en medio de las tinieblas, nos damos cuenta que el Señor nos habló por las Escrituras. Aleluya. Todos los que venimos aquí, venimos detrás de alcanzar lo que dice Pablo. Para mí, yo me reúno para eso. Pablo dice que el ministerio que Dios le dio a él y el trabajo que él estaba haciendo en medio del pueblo era para presentar a todo hombre que perfecto en Cristo. Él se esforzaba, él luchaba. El deseo de él y su enseñanza contribuían a que los que
Él fuera a enseñar, quedaran enseñados de tal manera que alcanzaran a conocer al Señor en un sentido perfecto, es decir, que sin extravío. Exacto. Porque ser perfecto no es que vamos a ser perfectos físicamente. No, Usted jamás. no, jamás en la vida ni lo trate porque se va a morir tratando. Jamás, jamás, jamás. Pero en lo que entendemos y lo que podemos concebir y podamos nosotros percibir de la palabra, podemos alcanzar una perfección Claro. en el entender. Ahí es donde está. Aleluya. Hay una cosa que me inquietó en esta semana. Me inquietaron unas escrituras, me las traía el Señor a la mente. Y me inquietaron, y estas escrituras las trajo el hermano Gabriel, creo que hace un par de semanas atrás, aquí. Y vamos a hablar un poquito en esta tarde sobre algo muy, ¿cómo se llama eso? Algo de las cosas primeras, de los primeros principios de la palabra, pero para ver si nosotros podemos entender bien, Exacto, amén. mejorarnos en la manera de entender lo que vamos a tratar, si nuestros sentidos se ejercitan mejor. Amén. Es una pregunta. Son dos preguntas porque son dos partes. La primera pregunta es, ¿qué es resucitar? ¿Qué es resucitar? Porque hablamos de resurrección y que la resurrección y que hay que resucitar, pero nos gustaría aprender de acuerdo a las escrituras qué es resucitar. Y en la otra parte es según las escrituras. ¿Qué es resucitar según las escrituras? ¿Es un tema? Sí, ese es el tema. ¿Qué es resucitar? Pero según las escrituras. Porque yo puedo hablar de la resurrección, Gabriel puede hablar de la resurrección, Miriam puede hablar de la resurrección, María puede hablar de la resurrección, y cada uno aquí puede dar, ¿qué? Puede dar su consentimiento y lo que entiende, puede hablar lo que entiende sobre la resurrección. Pero las escrituras tienen una enseñanza en ella sobre esto. Y vamos a mirar unas escrituras bien conocidas. Amén. Algunas escrituras bien conocidas, pero algo que quiero comentarles antes de ir a las escrituras es, se está hablando de resucitar. Yo le voy a preguntar un poquito a cada uno, ¿qué tú entiendes, Miriam, que es resucitar? Bueno, de acuerdo a como dice la escritura, es como un levantado, Muy bien. un conocimiento. Muy bien. ¿Qué tú entiendes, Piana, que es resucitar? Más o menos lo mismo que dijo Miriam. Dígame lo que usted entiende. No me diga lo que dice, lo que entiende Miriam. Un reconocimiento. Reconociendo cuando el Señor se va apareciendo, va viniendo a nuestra vida. ¿Ves? Ya me dieron dos puntos de vista. Y ahora, ¿qué entiende Silvia? ¿Por qué es resucitar? Resucitar para mí es viniendo de un sitio de donde ya tú estabas una vez y te quieres encontrar otra vez en ese lugar. Ok, resucitar, ya tenemos 3 puntos de vista. ¿Y Adela? Pues como dice que antes de nosotros venir al Señor estábamos como en tinieblas y no teníamos conocimiento del Señor, y ahora que hemos conocido pues estamos como en una luz clara, estamos viendo a una luz más clara. Y si le pregunta a Gabriel, me va a dar su punto de vista. Dame el punto de vista tuyo. Aleluya. Resucitar. Sencillo, manténlo sencillo, algo A sencillo. ver, resucitar en cuanto a las escrituras, el que resucita es Jesús. Ven, Y a ver. nosotros, siendo el sepulcro donde Él ha estado muerto todo el tiempo, cuando viene el conocimiento quedamos en vida, resucitados en Cristo Jesús. Aleluya. Gabriel tiene su punto de vista también.
de acuerdo a las escrituras. Y Mandín, ¿qué tú entiendes, Mandín? Más o menos como No me digas lo que tú, dime lo que tú entiendes. resucitar es Porque si estás sola y alguien te pregunta qué quiere decir resucitar, tú no puedes decirle lo que Gabriel cree, porque Gabriel no va a estar ahí. Es verdad, pero que hay un punto ¿Verdad, Gabriel? importante en lo que Gabriel dijo. Exacto. Nosotros estamos aquí para aprender. Amén. La Resucitar cosa. es cuando uno tiene conocimiento de lo que las escrituras se refieren al espíritu. Y verdaderamente a eso nosotros estamos viniendo a las enseñanzas para resucitar el espíritu. Vamos a pensar todos aquí, vamos a ayudarnos los unos a los otros, de acuerdo a las escrituras. Porque cuando a nosotros nos pregunten, y estamos todos como congregación, como le preguntaron en dónde habría de nacer el Mesías, todos los que estaban allí, como estaban instruidos por las escrituras y tenían una enseñanza, ¿a dónde apuntaron? A todos los que estaban allí cuando le preguntaron, Gabriel, ¿qué dijeron? En Nazaret. En Belén de Judá. Rápido apuntaron al sitio porque estaban claros que era ahí que iban a hacer. ¿Por qué? Porque así lo decían que las escrituras. ¿Usted está entendiendo? Sí. Así es que queremos llegar a entender lo que es resucitar. ¿Entiende? Para que cuando tengamos que contestar, vayamos a las escrituras y las escrituras van a dar la contestación por nosotros. Exacto. Eso era lo que Pablo quería, que los hermanos estuvieran pendientes en su conversación, porque Pablo tenía un conocimiento de lo que era la resurrección, porque Pablo fue partícipe de la resurrección. Y nosotros hemos venido muchos años, desde el 1987, ¿verdad? ¿Desde qué año fue que conocimos? 83. Desde el 86. Bueno, sí, más o menos desde el 83 por ahí. Que vinimos de Puerto Rico, Rafa y yo aquella vez. Y después fue confirmado cuando conocimos a los hermanos. En el 87. Ahora, ¿qué es resucitar? Según las escrituras, vamos a mirar detenidamente con calma. Pero para resucitar, se está hablando de resucitar, quiere decir volver a qué? A nacer. Para usted resucitar, usted tiene que ¿qué? Algo tiene que pasar para usted resucitar. Usted no puede resucitar si no muere. ¿Oyeron eso? Si algo no muere, no resucita. Tiene que morir, porque si no muere, María, no resucita. So, tiene que haber muerte, tiene que haber, en la muerte tiene que hacer ¿qué? Un trabajo. La muerte tiene que hacer un trabajo para que entonces la vida haga ¿qué? Su trabajo. Qué lindo, ¿verdad? Sencillo y bien claro. ¿Qué es estar muerto según las escrituras? ¿Qué es estar muerto según las escrituras? Porque estamos buscando a ver qué es resucitar según las escrituras. Entonces, si hablamos que hay que participar de una muerte, ¿qué es estar muerto según las escrituras? ¿Ah? No tener la vida de Jesús, Jesús es la vida. Pero ¿qué es estar muerto? ¿Qué es lo que nos hace estar muertos? No tener conocimiento de la vida. ¿O qué ocasiona o produce la condición de muerte? El pecado. El pecado. El que está en pecado está muerto. Pero no es en pecado, aunque nosotros debemos también que cuidarnos de estas cosas, porque son cosas que no nos convienen como personas. Las cosas comunes, ¿tú entiendes? Las cosas que se hacen comúnmente, que la gente las ven como el pecado. Nosotros tenemos que también que librarnos de ellas y guardarnos de ellas por causa de los ingenuos. Pero el pecado que habla Pablo en las escrituras que vamos a ir viendo a medida que vayamos descubriendo estas cosas, hay un pecado que es la paga de ese pecado, es la muerte. Y mientras estemos en esa obra, estamos muertos. ¿Entendieron eso? Es una obra, es
una obra, un maquinal. Y mientras estemos bajo ese poder y en esa función, estamos muertos. Ahora, antes de entrar a las escrituras, porque lo que queremos llegar es, porque vamos a ver en estas escrituras que vamos a leer, van a ver expresiones que hace Pablo, que hace el Espíritu. ¿Oyeron eso? Van a ver expresiones hechas por Cristo, porque era Cristo el que estaba hablando en Pablo. Vamos a mirar en 1 Corintios 15. ¿Ustedes sabían que era ahí, verdad que iba, no? Ah, Gabriel. No. Aleluya, nos gozamos con el Señor. En el Señor hay que gozarse. Amén. Y nuestro gozo no es emocional, ni de brincar, ni de romper banco, ni de virar banco, ni tumbar púlpito, ni nada de eso. Nada de eso. Aleluya. Nuestro gozo es Cristo. satisfacción en la fe. Vamos a mirar, no vamos a empezar desde el principio. ¿Por qué? Porque estamos buscando lo que es resucitar según qué. Las Escrituras. Amén. Aleluya. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: además os declaro. Por eso le dije que era Cristo en Pablo. Una declaración es algo que se está exponiendo, se está manifestando. Hermanos, el evangelio que os he predicado. Se lo había predicado, ahora se lo estaba declarando. El cual también recibisteis, y a los que se lo predicó, lo recibieron. En el cual también perseveráis, y había una perseverancia ahí. Y por eso era que Pablo quería que ellos fueran tal como era él. Claro. Por el cual asimismo, está hablando del evangelio, la enseñanza. Si retenéis la palabra, oye esto, miren bien, yo quiero que le hagan una marca bien linda a eso hoy, a la palabra. Escriba ahí, pone la libreta, la palabra. Escríbalo. La palabra. Para que vamos a ver. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra, todo está ahí en esa palabra, en esa frase. Todo lo que es la resurrección y todo lo que es el programa de Dios está ahí, encerrado ahí. La palabra que os he predicado, sois salvos. A resplandecer tu rostro, decía la palabra, y seremos salvos. Pero hay que retener. Si no creíste en vano. Oh, Señor. Entonces se puede creer en vano, hermano. Pues claro que sí. ¿Qué será creer en vano, Mariana? Porque si dice aquí, si no creíste en vano, nos está haciendo una pregunta. Claro. Bueno, la palabra le aprovecha y puede aprovecharle, pero es si no creíste en vano. Exacto. O sea, muchos han venido por aquí y se han sentado en esa silla que ustedes están ahí. Muchos, aquí se llenó esto una vez. Pero no creyeron en vano. Creyeron en vano porque la palabra de Dios contiene en ella un embrión de vida. Una vida. Una luz. Un poder que convence, confirma y establece. Y eso es lo que se llama perfección. A eso era que nos referíamos en cuanto a la perfección. Convencer, establecer. Entonces, sigue diciendo Pablo aquí, porque primeramente lo que Pablo enseñó, os he enseñado lo que asimismo recibí. Él está dando la enseñanza que él recibió de Cristo. Pasándolo adelante, eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que tratamos de hacer aquí domingo tras domingo. Enseñar lo mismo que recibimos, porque tenemos que nosotros entender lo que vamos a enseñar. Porque si no entendemos lo que vamos a enseñar, no podemos enseñarlo. ¿Para qué lo vamos a enseñar?
Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Miren esto, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, proféticamente. Para darle cumplimiento a la profecía, Cristo murió por nuestros pecados. Y que fue sepultado. Ya aparece el sepulcro. Y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Si seguimos las Escrituras no nos perdemos, hermano. No, para nada. Ni tropezamos. Amén. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Yo voy a leer rapidito porque quiero llegar a las otras escrituras, pero quise traerles esto para que ustedes vean dónde se fundamenta Pablo para predicar y enseñar sobre la resurrección. Claro. Porque el problema está en la resurrección de Jesús, hermano. Ahí es que está todo el problema. Está todo el mundo estancado, Señor. Porque todo el mundo está mirando una cosa, pero Pablo lo que enseñó fue otra. Sí. Por el Espíritu de la palabra. Dice, pero por la gracia de Dios soy, voy por el verso 10, lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, de todos los apóstoles. Pero no yo, no está hablando él, no está gloriándose él, sino la gracia de Dios conmigo, Cristo. Era Cristo el que está haciendo esta obra. Y la está haciendo todavía entre nosotros. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es un verso muy importante. Demasiado importante. Aleluya. La enseñanza de nosotros que hemos creído, no de nosotros, la enseñanza que hemos creído, esa enseñanza tiene un sentido en Dios, Grandísimo. tiene una vida, porque lo que resucitó es esa vida, Claro. es la misma vida a lo que nos estamos refiriendo aquí. Aleluya. Y somos hallados falsos testigos de Dios, hablando que si Cristo no resucitó, Claro. porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Ahora, ¿qué fue lo que resucitó Dios? Porque dice que fue Dios el que resucitó a Cristo. Por eso que queremos saber qué es resucitar según las Escrituras. Para que vean qué fácil se nos va a hacer, hermano, poder contestar si nos preguntan. Aleluya. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, oiga esto, vuestra fe es vana. Aún estáis ¿qué? En vuestros pecados. Oye eso, Gabriel. Si Cristo no resucitó, estamos entonces ¿qué? En vuestros pecados. Claro. Pero vamos a ver. Vamos a ir viendo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, es decir, de misericordia. Mas ahora,
Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Miren esa palabra, no se olviden de esa frase. Primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ya ahí está haciendo una distinción y un señalamiento que nosotros debemos estar bien atentos. Porque está hablando ahí como que de un hombre. Cuando habla de un hombre estamos mirando una persona. Pero está hablando aquí de dos ministerios, de dos enseñanzas. ¿Oyeron eso? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Oigan esto: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí es que está lo lindo. ¿Y por qué en su venida? ¿Qué quiere decir eso? Aleluya. Vamos a seguir leyendo porque las escrituras son bien largas. Aleluya. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermano, oigan esto, para que vean que no está hablando de la resurrección de este cuerpo. No. Dice Pablo en el 31, os aseguro, hermano, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Cómo es eso? Eso nos debe también poner a pensar y nos debe interesar. Porque nosotros los ministros somos los que pasamos por ese proceso. Sí. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pablo se está expresando en un sentido como se expresaba Jesús. Jesús se expresaba en un lenguaje donde le quedaba oculto el sentido de lo que se estaba hablando a la gente. Sí. Muy claro. Y sin embargo, las expresiones de Pablo aquí en 1 Corintios es para que el pueblo se interese en pasar de un lugar a otro en la enseñanza. Porque lo que él quiere es llevar al pueblo al lugar donde él estaba, Claro, en Cristo. claro que sí. Amén. ¿Eso es así? Y no hay que esperar morirse para llegar ahí. Más. Aunque hay que morir. Entonces dice el verso 33, no eréis. ¿Por qué? Porque es que erramos. Cuando interpretamos, cuando nos hacemos una idea, cuando buscamos en Google, cuando le preguntamos a otra gente que están más ciegos que nosotros y más muertos que nosotros, erramos. Cuando empezamos a hablar cosas y traer razonamientos sobre la mesa que son contrarios y transversan la palabra. Sí.
No eréis. ¿Por qué? Lo dice aquí, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es. Aleluya. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Sí. Pero dirá alguno, aquí es que vamos a llegar. ¿Qué es resucitar según las Escrituras? Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Oiga eso, y yo le hago lo mismo. ¿Con qué cuerpo vendrán? Ay, Beli. La mente y corazón. Porque los muertos, ¿cómo es que van a resucitar y con qué cuerpo vendrán? Ahí que está el problema, y siempre está el problema, y nos tildan a nosotros de falso por ese. Por eso. Pero nosotros lo que hemos entendido es lo que dice que las Escrituras. Nosotros estamos tratando de seguir la enseñanza del apóstol. Porque él dice, lo que oíste, viste y aprendiste de mí, eso haced y el Dios de paz estará con nosotros. Yo he creído eso. Y eso es lo que sigo. Trato de ver si puedo oír lo que Pablo quiso decir. Claro. Y no se cree que porque lo lea es que lo estoy oyendo. El sentido que está escondido, oculto en cada expresión de esta, eso tiene que ser Cristo que nos conecte a Él de nuevo. Tiene que Cristo conectarnos a ese sentido de verdad. Lo que oíste, ¿qué fue lo que vio Pablo? ¿Qué expresó Pablo? ¿Qué estaba viendo Pablo cuando estaba hablando de estas expresiones? ¿Qué era lo que él estaba mirando? Por eso dice aquí, pero se dirá alguno con cómo resucitan a los muertos, con qué cuerpo vendrán. Y dice Pablo, necio. Porque esas preguntas son las que siempre estamos haciendo. Lo que tú siembras, ya está hablando de la parte más importante. Para que haya una resurrección tiene que pasar este proceso. Tenemos que pasar por este proceso. Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Cuándo ustedes han visto que me van a sembrar a mí en el cementerio a ver si resucito? ¿Y cuántos no hay enterrados ahí ahora mismo en todos esos cementerios que hay por ahí? Que se han hecho tan famosos que la gente se está muriendo para entrar a ellos. Yeah, the cemeteries have become so famous, people are dying to get in. So, ¿a qué nos estamos refiriendo? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Está hablando ya de una siembra. ¿Y qué es lo que se siembra? Vamos a seguir mirando. Y lo que siembra, oye, no es el cuerpo que ha de salir. Ahí es que está el problema. Todo el mundo se cree que es el cuerpo que va a resucitar. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano. La semilla. Yo quiero que me busquen en Lucas 8:11. Rápido ahí. Rápido, una hermana de esa veloz. Lucas 8:11. Léalo. Todo. Y ver y llevar esta gente. Dice así. Esta es pues la Espera palabra. un minuto, mire. Toma, llévame ese micrófono allá, la hermana Miriam. No tiene ni que grabar más, que lo vea. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla, que es el grano, es la palabra de Dios. La semilla, que es el grano, es la palabra de Dios. Es lo que nos sembraron en el corazón a cada uno de nosotros. Es la palabra de Dios. La semilla, el grano. Sí, así es.
Por eso dice Pablo específicamente, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, porque la gente está pensando que es el cuerpo a lo que se está refiriendo la palabra físico. No es este cuerpo que se está refiriendo a la palabra, pero sí a un cuerpo que nos forma Dios en el entendimiento. Amén. Aleluya. Aleluya. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo es lo que se siembra. Ya sea de trigo. Por eso Pablo dijo, yo planté, Gabriel, en los hermanos, a los que le está hablando Pablo aquí, yo planté. Claro. Vamos a buscar rápido en 1 Corintios 3. Aleluya. Perdón. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice, ¿cuál verso? Creo que es el verso 10. Primera de Corintios. Aleluya. Gloria a Dios. No, perdón. El verso 6, Miguel. Dice, yo planté, El micrófono, ¿dónde quisiste poner? Está bien. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. El capítulo 3 de 1 Corintios, verso 6. Dice Pablo, yo planté. Es lo mismo que yo sembré. Claro. Aleluya. Claro. Yo sembré. Apolo regó. Bueno, son dos ministros, ¿verdad, Gabriel? Uno sembró la semilla y Apolo, que era un hombre que tenía mucha elocuencia en la palabra, y después de haber conocido a Cristo, el Señor lo usó grandemente. Y las enseñanzas de Apolo lo que hacían eran regar, porque ya estaba la semilla que Sembrado. plantada, ya estaba la palabra sembrada, el grano estaba plantado, y ahora estaba el Espíritu regando, enviando la lluvia temprana, la tardía, y la tierra se estaba empapando y estaban apareciendo los frutos de justicia de parte de Dios en medio del pueblo. Sí. Y había producto de Dios en medio de los hermanos, había producto, había fruto, el que iba a comer, porque es que había abundancia. aleluya, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo planté, Apolo regó, y como eran dos ministros de Dios, y Dios tenía que un compromiso con esos dos ministros de respaldar aquello que ellos sembraron, que es la palabra. Porque a ellos les fue encomendada, decía la palabra el domingo pasado, que a ellos les fue dada la palabra. Le encomendó el Señor la palabra. Ellos eran embajadores, representantes del reino. Tenían una semilla, ellos tenían una semilla que donde quiera que caía, si caía y había fe, Ahí producimos. había un producto, ¿verdad? Sí. Porque a esa palabra es la que Dios resucita. Claro. Y cuando Dios dice que el crecimiento lo da Dios, eso es lo que quiere decir la resurrección. Claro. Aleluya, amén. Si Dios no da la vida, no aparece. Gracias. Dice Pablo aquí, volviendo a Corintios 15, el verso 37 de nuevo. Y lo que siembra, aleluya, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, hermano Gabriel, qué lindo. Es el grano, es la palabra. Claro. Ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, dice la palabra. Dios dio dones a los hombres. A unos hizo en la iglesia profetas, a otros hizo apóstoles, a otros maestros, a otros enseñadores, y a otros que con dones de lengua, a otros le dio ministerio de sanidades. Dios te da a ti un cuerpo. Sí. Eso es el ministerio.
lo que tú recibes de parte de Dios, tiene que Dios darte la vida de la palabra en resurrección. Tiene que darte la palabra con su vida, con su unción. Sí. Exacto. Vamos a mirar unas escrituras para que veamos algo aquí, antes de seguir adelante. En Efesios 2. Decíamos al principio, ¿qué es estar muerto según las escrituras? ¿Qué ocasiona o produce la condición de muerte? En Efesios 2. Esa escritura la hemos leído montones de veces aquí, ¿verdad? Montones de veces, del 1 al 3. Detenidamente léame la hermana Miriam, esas escrituras del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí otra vez, mire bien, Él os dio vida. Pero para que nos diera vida, ¿cómo era que teníamos que estar? Muertos ¿En qué? en vuestros delitos y pecados. En delitos y pecados. Y sería que era que estaban muchos dándose su traguito, Nada de eso. fumándose su cigarro, bailando un danzón allá o en la playa o yendo a jugar la lotería como se cree mucha gente por ahí. ¿Sería eso lo que estaban haciendo ellos? Nada de eso. No, Tiene que ver con la enseñanza. Claro, claro que sí. Sigue el de verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, Oye eso, Sí. andábamos en otro tiempo. ¿Qué? siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Ajá, sigue. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira. Eso es un vientre que produce hijos. Porque si éramos hijos de ira, era que ¿qué? Cuando los judíos que estaban ante Esteban, los fariseos, los sacerdotes y todos aquellos que Esteban confrontó en el libro de los Hechos, el capítulo creo que 7, ¿verdad? 7 y 8 de los Hechos, cuando Esteban confrontó a los judíos. ¿Se pusieron contentos ellos cuando Esteban le dijo lo que le dijo de parte de Cristo? no, crujían sus dientes. ¿Y por qué sería que crujieron los dientes, Gabriel, si eran tan bien creyentes? Eran creyentes y eran ministros del pueblo, eran enseñadores en el pueblo. Eran la representación de Dios sobre la tierra en Israel. Y eran pecadores. Se pusieron contentos cuando Esteban le declaró a ellos su condición. No. Crujieron los dientes y se llenaron de ira y arremetieron contra él, lo sacaron fuera de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Lo apedrearon. Lo mataron. Había una operación en esos hombres, había un poder que operaba en ellos. El príncipe de la potestad del aire. El que opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, porque eran los hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de Pablo ser Pablo, que era Saulo, el carácter de Pablo era de alegría y de gozo contra los hermanos. No. Contra la obra de Dios, no. Es resentido y lleno de ira, enfurecido iba detrás de los hermanos. Porque era hijo de ¿qué? De ira. Era hijo de la muerte. Qué cosa, ¿verdad? Para que usted vea qué es lo que nos hace a nosotros ser diferentes. Y qué es lo que hace la diferencia entre una cosa y la otra. Y entonces, eran hijos de ira. Y yo quiero que vean aquí, porque yo busqué en Romanos 6.
Para que vea cuál es el vientre que produce esos hijos, Gabriel. Romanos 6. Ajá, Romanos 6. Estoy tratando de tener 20 manos. Romanos 6, léeme, Miriam. Capítulo 6, versos 22 y 23. Aleluya. Romanos 6. Oh, perdón, léeme Romanos 4, primero 15. Romanos 4, 15. 4:15. Primero ese. Dice, aleluya, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley produce ira. Ujú. Ese es el vientre que produce a esos hijos de ira. De ahí nacen. De ahí nacieron todos aquellos hombres que odiaron a Esteban hasta la muerte. De ahí nacieron aquellos. De ahí nació. Pablo había nacido ¿de qué? De ese vientre. Pablo era hijo de ese vientre también. Por eso es que Pablo tuvo que morir. Y todos nosotros, todo el que nace de la letra, el que nace de las escrituras por primera vez, hijo de ira. Hey. Aleluya. Créalo o no lo crea. Aleluya. Gloria al Señor. A eso es que se refiere y a cada grano Dios le da un cuerpo. Y todas las carnes no son las mismas, son diferentes carnes. Está hablando de la carne de los hombres, está hablando de la carne de los peces, las carnes de las aves y la carne de las bestias. Son condiciones que hay en lo que se cree, en las escrituras. Son los cuerpos que más prevalecen en la enseñanza de la palabra. Los tipos de carne que hay. Hay unos que ya están en el lugar para pasar al otro lugar. Hay otros que viven sumergidos, ahogados, que son los peces. Mira, hay gente que está más abajo de lo bajo, hundidos, ahogados, que tienen que ser sacados de esas aguas. Y hay otros que usted lo ve con una pompa remontado por los cielos, y usted los oye hablando y usted dice, wow, ahí está Dios. Son aves. Se remontan por los cielos, lo más alto. ¿Ah? Y hay otro que su naturaleza se deja ver al margen, que es la bestia. Y el más peligroso de todos es el hombre, la carne del hombre. Así que nosotros tenemos que conocer estas carnes, porque tenemos que saber qué tipo de carne es la que se está manifestando. Por eso nosotros queremos estar claros, y si todavía hay un cuerpo operando en nosotros que es carne, tiene que morir. Tiene que morir. Nosotros tenemos que llegar al lugar en la enseñanza que llegó Pablo, donde no hay mujer, no hay varón, no hay esclavo, no hay libre, no hay sabio, no hay exégeta. Se pierde, todo eso se pierde. Todo eso se tiene que perder para llegar a Cristo. En el espíritu se pierde, todos los cuerpos se pierden. Nadie se justifica con ningún cuerpo. Todo eso se pierde. Porque la justicia de nosotros tiene que ser por la fe en Cristo. Ahora vimos aquí, ahora léete en Romanos 6, 22, 23, lo que es la paga del pecado. Amén. 22 al 23 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
hay que resucitar y resucitar con entendimiento. Usted tiene que entender, porque si no entiende no resucita. Y puede haber creído que está resucitado y estar muerto. Podemos haber creído, hermano, que hemos resucitado y estar muerto todavía. Porque mientras esté un cuerpo de pie, algo está vivo. ¿Ah? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Claro, es como único nos va a dar vida cuando muramos. Exacto. Si no morimos, no hay vida. Siémbrame, Mariana, todas las semillas que tú sembraste ahí en tu jardín. ¿Qué hicieron todas ellas? Para que tuvieras todo lo que tienes allí ahora. Había que morir. Ah, la semilla tú la sembraste. ¿Y qué pasó con la semilla? Todas se murieron. Porque para que hubiera vástago y para que hubieran raíces, las semillas tuvieron que morir y pasar por el proceso de la muerte y se convirtieron en otra cosa. Se convirtieron en otra cosa. Y esa vida estaba escondida en esas semillitas que sembró Mariana. Todas esas matas lindas, todos esos tomates, todos esos ajíes, todos esos pimientos, todas esas flores, todas esas jelly beans, todo lo que hay ahí dentro de esas semillas. Estaban escondidas dentro de las que, de esas semillitas. Yo se lo traigo a ustedes. Yo traje aquí una vez una semilla de mostaza. ¿Se recuerda que se la enseñé? No se veía en mi mano, es la más pequeña de todas las hortalizas. Y dice la Biblia que cuando se siembra, viene a ser la más grande de las hortalizas. Y así es el reino de los cielos, empieza pequeñito. Sí, aleluya. Para que persevere. La palabra de Dios tiene una vida, un embrión. Sí. Y en ella está oculta lo que está guardado, lo que estamos buscando. La vida de nosotros, la vida de Gabriel, él la tiene que buscar. La vida tuya tú la tienes que buscar. Exacto, aleluya. Cada uno individual. ¿Eso es así? Gracias, Señor. Él os dio vida cuando estabais muertos. Sí. ¿Cuándo es que somos perdonados del pecado? Cuando muramos al verdadero pecado.